Levántate en esta mañana con un corazón agradecido para con Dios. Bendice al Dios de los cielos. Glorifícale, exáltale y pídele a este Dios que te permita vivir bajo su cobertura, que ensanche tu territorio, que te engrandezca, que te lleve de menos a más. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Vamos a leer a partir del versículo 5. Bueno, mis amados, que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa mañana. Jesús estaba hablando directamente con sus discípulos, realmente de la importancia y la capacidad y la decisión que debemos tomar como creyentes de perdonar. Bueno, Jesús lo llevó ese perdón a un grado máximo. Lo llevó a lo que para un judío sería el límite. Jesús le dijo, si 7 veces te ofenden y 7 veces te vienen a pedir perdón, debes perdonar. Óigalo bien. Debes perdonar. Pero para el judío que entiende el valor de la perfección del número 7, dentro del contexto de la cábala judía, esto era imposible, muy difícil. Pero viniendo de boca de Jesús, sus discípulos entienden que es dable, que se puede lograr, que se puede hacer y que se debe hacer. Entonces ellos le dicen a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Sí, y debería ser la oración de cada uno de nosotros. Y sin lugar a dudas, más adelante lo veremos, la respuesta de Jesús para nosotros sería la misma que para ellos. Pero nuestra oración sincera debería ser, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sabe? La fe es importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te transitero esto. Sin fe es imposible obedecer sus mandamientos. Sin fe es imposible caminar con Él. Sin fe es imposible, óigalo bien, vivir bajo sus leyes, sus preceptos y sus normas. Sin fe es imposible desarrollar la capacidad de perdonar. Oh, ¿tú eres de los que dices que no perdonas? Bueno, te aclaro. Tienes un problema grave de fe. Mejor dicho, no tienes capacidad y no tomas la decisión de perdonar porque realmente no has creído en el Padre. Porque realmente no has creído en Jesús. Porque realmente no tienes fe. Porque los que son de la fe tenemos el carácter de Cristo. Misericordioso, compasivo y perdonador. Los que somos de la fe andamos como Él anduvo, dijo Juan. Los que somos de la fe no guardamos odios en nuestros rencores, en nuestros corazones, ni rencores en nuestros corazones. Los que somos de la fe permanecemos firmes, obedeciendo la palabra de Dios, aunque nos duela, aunque nos afecte y aunque nos cueste. Sí, pero ¿qué es la fe? Óigalo bien. Un siervo de Dios, un maravilloso siervo de Dios, Bernabé, en el libro de los Hebreos lo definió así. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Cuando tienes fe, no dudas que hay algo más allá. Cuando tienes fe, aunque parezca imposible ante los ojos de los demás, tu fe
lo hará posible. El mismo Jesús lo dijo más adelante. Si tuviera fe, óyelo bien, le diréis a la montaña, muévete, harás cosas imposibles y la montaña se moverá. Oh, yo no sé si está entendiendo en esta mañana. Pero los apóstoles de Jesús entendieron que era de vital importancia para hacer la voluntad de Dios, tener fe. Insisto, porque sin fe es imposible alegrar el corazón de Dios. Es imposible agradar a Dios. Y ellos, de alguna manera, le están diciendo a Jesús, aumenta nuestra fe. Nuestra fe no es suficiente. No es suficiente. Y saben, ellos estaban muy confundidos. A veces, muchos de nosotros estamos andando con Jesús y todavía hay mucha confusión en nosotros. ¿Y en qué consiste esta confusión? En no saber qué hacer, en no entender nuestro rol, el papel que vamos a desarrollar. Sí. Los apóstoles no tenían fe, sí tenían fe. Solo le estaban pidiendo a Jesús que les diera un poquito más de fe, que obrara ese milagro. Pero tienen que leer las Escrituras y encontrar en las Escrituras que la bendición de tener fe no consiste en tener abundancia de ella. Bueno, encontramos la historia de la viuda de Sarepta. Un puñado de harina, un poquito de aceite, comería a su hijo y ella moriría. Sería la última comida, morirían de hambre. Pero se hizo un milagro a partir de lo poco que se tenía. Escuchando la voz del siervo Elías, se hizo el milagro. Yo no sé si captó la idea en esta mañana, pero Jesús le responde a sus discípulos, le dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Sí, mis amados. Y Jesús les dice, a través de esta palabra, esta respuesta que da Jesús, que no es necesario tener tanta fe, que nada tiene que ver la cantidad de fe que tenga, que lo más importante es tener una fe básica, una fe elemental. Lo importante es que esa fe básica, esa fe elemental, sea dinámica. Por eso lo plantea así. Si le dices a un sicomoro, bueno, este es un árbol familiar de la higuera, grande, grueso, su tallo pesado, difícil de arrancar. Pero Jesús dice, si le dices a un sicomoro que se desarraigue y se plante en el mar, él lo hará. Bueno, esto para los discípulos, los apóstoles de Jesús, era muy difícil de entender. ¿Cómo con un poquito de fe puedo hacer esto? Bueno, el grano de mostaza. Óigalo bien. El grano de mostaza es una semilla pequeña que parece insignificante, pero poco a poco va germinando
empieza a crecer y se convierte en un gran árbol. Insiste Jesús, insisto yo, no es necesario tener una fe gigante. Es necesario tener una fe básica, elemental. Es necesario tener una fe dinámica. Lo único que tienes que hacer es activar esa poca fe. Y activándola, ella paulatinamente irá creciendo. Esto fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Insisto, no está mal pedirle a Jesús, al Padre Celestial, que aumente nuestra fe. Pero en la medida en que activemos esa fe, el milagro, los milagros irá permitiendo que esta fe vaya creciendo. La fe viene a ser con el tiempo como un milagro que se va desarrollando y se va agrandando, esparciéndose. Óigalo bien. Jesús está planteando a sus discípulos, a sus seguidores, a sus apóstoles. No es necesario tener una fe que te haga sentir orgulloso, prepotente y vanidoso. Es suficiente con esa fe pequeñita. Pero cuando la actives, ella empezará a crecer. Empezará a germinar. Crecerá. Y entonces, como el sicomoro, donde quiera que se plante, dará su fruto. Sí. ¿Cuántos débiles hay en la fe hoy? ¿Cuántos tienen una fe pequeñita? Alguien alguna vez me dijo, pastor, yo quisiera tener la fe que usted tiene. No es necesario. Si tú tienes fe, si realmente crees a Dios, si le amas, tienes que empezar a hacer lo poco que Él te está demandando. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, al frente de lo mucho lo pondrá. Esto irá creciendo. Si tienes fe, tienes que activarla para hacer que cambien las propias circunstancias negativas de tu vida. Y en la medida en que esas cosas que veías dentro de ti, que eran imposibles de transformar, de cambiar, en la medida en que cambien, entonces esa fe pequeña irá creciendo al punto de que también ayudarás a otros en su camino de transformación. ¿Sabes? Jesús no negó nunca a sus discípulos aumentarle la fe. Lo que les pidió fue que activaran la fe. Y cuando activen esa fe, ¿qué es activar la fe? Insisto, hacer la dinámica, ponerla en movimiento. Usar esa poca fe que se tiene, y cuando la usen, cuando empiecen a activarla, cuando hagan que esa fe pequeñita sea dinámica, con el tiempo se quedarán asombrados, se quedarán aterrados del crecimiento, del desarrollo, de la evolución, del florecer de esa fe y mayormente de los frutos de esa fe. Jesús solo pidió que sus seguidores activaran la fe. Desde luego, Él ayudaría al crecimiento. Pero hay que activarla. ¿Tienes poca fe? Activa esa fe. Y Jesús ayudará a que tu fe crezca día a día. Y entonces empezarás a ver que lo que era imposible para ti, a través de tu fe, Dios lo hizo posible. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.